Genial, pues damos la bienvenida desde Galería Contrast a un grupo muy talentoso que nos va a explicar la obra que se presenta en la exposición Witchers and Crafters. Tenemos a Andrea Camarelli, Cintia Fusilo, Ana Karina Lema y Nuria Roussel, 4 artistas que trabajan desde lo femenino, desde la materialidad, y nos van a explicar un poco cuál es su obra. Primero vamos a presentar a Sandra Segura, curadora de la exposición, para que nos dé un poco las pautas del comisariado de por qué esta exposición y que nos explique cuál fue el proceso de selección de estas artistas. Sandra. Claro que sí. Bueno, para empezar, un placer poder compartir espacio virtual con todas ustedes. Desafortunadamente no hemos podido hacerlo en vivo, ¿no? Echaremos siempre de menos esos momentos en los que montabas una exposición grupal, en donde algunos artistas se conocen, otros no, y poder estar en el mismo espacio compartiendo todo este arte y compartiendo una copa y palabras y un abrazo también, pues se echa bastante de menos, pero sabemos que vendrá pronto. Y nada, con eso decir que la exposición surgió a raíz de un encuentro que tuvo Víctor con un texto fantástico que hablaba sobre una nueva Wicca, ¿no? Hablaba de temas de brujas y de brujerías trasladadas ya a nuestra contemporaneidad y nos sonaba un poco a algo extraño, ¿no? Bueno, ya teníamos todos esta tendencia más de pensar en las brujas y en la brujería con una cuestión completamente quitada ya de la mano de lo religioso y de lo cercano a todo lo que pudo haber estado mal en la feminidad inclusive, y nos atrae mucho más aún el tema pensando en esta cuestión de la bruja como un ser poderoso, ¿no? Yo creo que parte de toda la idea de montar esta exposición y de montar a ustedes 4 artistas fantásticas, por esta cuestión de la relación de esta magia de poder, de encontrar elementos que se convierten en procesos casi alquímicos que nos remiten a esa idea de witchcraft, ¿no? A mí me gusta mucho la palabra en inglés en realidad porque es craft, pues es arte en realidad, ¿no? Nosotros lo traducimos como artesanía, pero finalmente es la forma primordial del arte, ¿no? Vamos a trabajar con las manos. El craft finalmente es la forma de arte de las sabias. Esa es la traducción real de witchcraft. Entonces, este concepto nos gustaba muchísimo y ustedes 4 fueron los 4 elementos perfectos para componer esta exposición que yo creo que nos llegó también en el momento más deseado, ¿no? Queríamos cerrar el año 2020, que ha sido un año bastante duro y caótico para todos, y en esta idea de witch y de witchcraft y de la artesanía y del arte y del poder que tiene el arte, poder conjuntar en un espacio y que nos diera una especie de respiro, de ritual y como comentábamos antes de la conexión, ¿no? O sea, de verdad que el espacio se llenó de luz y se llenó de magia y se llenó de vuestra fuerza, porque al final del día yo creo que todos los aquí presentes creemos mucho en el arte como poder, ¿no? Poder en cuanto a energía creativa, poder en cuanto a la comunicación por medio de él, el poder de transformar elementos y componer algo fantástico, algo que atrae, algo divino. Y este poder es el que encontrábamos detrás de la cuestión de ser una bruja, ¿no? O sea, finalmente una bruja es aquella que sabe utilizar su poder interno y convertirlo en algo. El otro día hablábamos con Cintia precisamente de esto, ¿no? De lo necesario que será siempre el arte, pero de lo necesario que es sobre todo en el momento en el que estamos viviendo. En estos momentos yo creo que es cuando más apreciamos que por medio de la creación se puede aliviar, se puede curar, se puede comunicar. Y gracias, artistas, mujeres, poderosas brujas, que podemos
tener estas conexiones con lo humano y con lo divino al mismo tiempo. Así que esta es la idea. Genial. Gracias por estar aquí. De nada, gracias a ti, por la a invitación. vosotros. Una introducción genial, una introducción que nos da pie para hablar de ciertas cosas que quisiera tocar con las artistas. Hablamos de poder, hablamos de energía, hablamos de obra en femenino. ¿Cuál es el mensaje con esta obra que trajeron a Galería Contrast? El mensaje de cada una, ¿qué era lo que quería transmitir con su obra en estas pequeñas muestras que están en la exposición? Empecemos con Andrea. Andrea, ¿cuál es tu mensaje en esta obra? Bueno, mi mensaje es una reivindicación a las brujas. Creo que todavía hay mucha confusión con respecto a lo que pasó con la quema de brujas, con la casa de brujas. Exactamente como decía Sandra, ella tenía, bueno, primero era una religión celta, ¿no? Cuando llega el cristianismo, combaten a los celtas y a toda la sabiduría, principalmente porque la brujería era una religión femenina más que nada, o sea, el control de la religión lo tenían las mujeres, pero sobre todo también en estas épocas, en la Alta Edad Media, comienza el capitalismo y la bruja conoce el lenguaje de la naturaleza. Y no olvidemos que el capitalismo es la transformación de la naturaleza en mercancía, ¿no? En objetos. Entonces, esto es lo que viene a cortar este lenguaje y esta comunicación y esta sabiduría que tiene la bruja de interpretar la naturaleza para curar, como decía Sandra, para comunicarse. Entonces, esto fue la verdadera realidad de la casa de las brujas, ¿no? Por eso se las quemaban vivas, ¿no? Pero como para quemar su sabiduría y su contacto de que la naturaleza era algo vivo, porque el capitalismo lo necesitaba como algo muerto. Ahora, con respecto a lo de la artesanía, hay que entender que la artesanía es un término que se le aplica para separarlo de las bellas artes. O sea, en realidad, artesanía es adulterar a través del término el arte popular o el arte que no esté circunscrito dentro de las bellas artes. Se le determinó artesanía al arte no oficial, así como se determinó superstición a las religiones como la religión de la bruja, ¿no? Entonces nuestro quehacer plástico de nosotras es muy parecido a este trabajo de la bruja, esta interpretación que ella tenía de la naturaleza, que es más o menos como nosotras trabajamos nuestra obra alquímicamente, ¿no? Entonces, esa fue mi intención en presentar esta serie de acarias, en donde nos basamos en este texto que nos dieron, que es maravilloso, y que termina diciendo, estas brujas terminaban haciendo sus ofrendas con un pan dulce muy interesante en forma de luna, porque le veneraban a la luna, y es la media luna, el croissant que comemos actualmente. Así que siguen endulzándonos la vida actualmente. Hablamos de la obra de Andrea como una obra que, en concreto, la que se presenta en Witches and Crafters, es una obra que se hizo ex profeso para esta exposición. Pero también, y esto me gustaría retomarlo después con Sandra, después de que intervenga cada una para hablar de su mensaje, también hay que recalcar que hay obra, en concreto la de Ana Karina y la de Nuria, que no fue hecha para la exposición, pero que fue seleccionada por unos ciertos atributos que se encontraban dentro de lo que estábamos buscando para presentarlo en Galería Contrast. Entonces, un poco también en contraposición con esto, me gustaría darle la palabra ahora a Ana Karina para que nos hable del mensaje de su obra. Vale, pues a ver, yo escuchando a Andrea, digo, pues realmente veo que la obra estaba preparada para el tema, ¿no? Y ahora yo pensaba, ¿cómo puedo meter y, digamos, hilar esta obra con el tema? Pues es que yo creo que todos somos un poco brujas, y estaba pensando en, como yo compongo sobre telas estampadas, el hecho de poder
hacer magia con las telas, ¿no? El de poder crear a partir de una tela donde se intuye un jardín y a partir de ese jardín o de esa visión del jardín voy colocando personajes. El mensaje es hablar un poco de ese jardín donde vivimos, de que es el mundo, posicionarme en el mundo desde mi yo. Esos personajes que aparecen son mujeres y parten del yo, por eso hago un jardín tanto íntimo, tanto, digamos, a veces no es fácil saber qué es lo que se está contando, ¿no? Porque parte del yo profundo, pero sí que creo que es fácil ver pues, la belleza y ver la fealdad, ¿no? La flor y la espina. Entonces, algo tan sencillo como empezar a jugar con la tela, con el espacio en blanco y empezar a ver lo que me sugiere ese espacio y ese estado de ánimo también, ¿no? Y luego viene el cosido, el hecho de coser, el hecho de remendar y el hecho de rematar, de coger la aguja y es como... es poético, pero también es un poco hiriente, ¿no? Entonces va ahí un poco ese juego de... El mensaje es lo que luego el espectador quiere recibir y simplemente dar a conocer pues mi posición, lo que ocupo, mi posición ante el mundo, ¿no? Algo muy sencillo. Trataremos de mostrar algunos detalles de la obra de Ana Karina, bueno, detalles de las obras de todas, en el que se ve el hilo. Hay una imagen que es muy poética, que es muy bonita y que Sandra ha ido explicando a lo largo de la exposición a diferentes personas que se han acercado, y es que el hilo también se utiliza para sanar, para curar, ¿no? Y es impresionante cómo un cierto elemento tiene tantas connotaciones dependiendo de cómo lo utilizas. Y bueno, vamos a seguir con Cintia Fusilo, a ver qué nos explica de su obra. Cintia. Para empezar, ese expo fue un regalo para mí. Un regalo durante este tiempo. Me ayudó casi una terapia. Me sentía la magia antes del expo. Solo con la idea que voy a hacer eso con otras mujeres, me entró ya una sensación de un poco de curar, como dices tú. Yo creo que siempre creando obra estamos en un proceso de curar algo. Pero mi intención aquí, creo, y últimamente estoy utilizando mucho mi cuerpo femenino y la naturaleza. Mi mensaje es conexión con el mundo, con la naturaleza, con el cuerpo, y utilizando la naturaleza para acercar más el poder y también me gusta trabajar mucho con la fragilidad, vulnerabilidad y poder, porque creo que es igual. Y eso veo mucho en la naturaleza. Y lo que me gustó mucho de este expo, no solo de mi obra, pero de trabajar con otras mujeres, es aún más poderosa, porque yo sentí mucha armonía en la expo. Y eso también es una cosa que me encanta llevar mi obra, algún tipo de armonía, con muchas... Es como una mujer, ¿no? Que hay muchas facetas, como hace muchas cosas a la vez. Hay como collage, hay pintura, hay escultura, hay todo, pero hay una armonía. Es como una composición. Y hay obras muy distintas. ¿Y cómo es que hay esa armonía con tanta diferencia? Pero creo que eso también es otro poder de la mujer, que se puede armonizar, componer, es un collage. Me gusta esa palabra que utilizaba Miriam Shapiro y Melissa Meyer. Han creado una palabra que es femage. Es collage femenina. Y yo creo que eso es lo que está pasando en este expo. Es femage que hemos creado.
Es increíble Pero porque en bueno, esta armonía, esta magia que se crea en el recorrido de esta exposición se da sin que ninguna de las artistas haya conocido previamente el trabajo de la otra, y se da de una manera muy casual. Nuria, tú fuiste la última en entrar en la exposición y prácticamente tú lo viviste todo en un breve periodo, al contrario de Cintia, de Andrea, la obra de Ana Karina, que ya estaba en la galería. Lo tuyo fue algo más acelerado, por decirlo de esa manera. Explícanos un poco del mensaje de tu obra. Sí, bueno, primero muy agradecida de formar parte de este grupo de mujeres sabias, porque, bueno, el trabajo de Cintia lo conocía, estuvimos en algún tiempo conociendo nuestras obras, pero con Andrea y Ana Karina pues no. Ha sido un placer. De hecho, el trabajar con mujeres creo que crea este empoderamiento, ¿no? esta fuerza. Y de lo que hablamos muchísimo, de esta sororidad, ¿no? que transmitimos entre nosotras y que ha sido una oportunidad porque la visibilidad de la mujer en las galerías y en el arte pues necesita también la fuerza de los que están detrás de estas organizaciones, ¿no? Bueno, para mí es muy importante el vínculo con la naturaleza. Creo que la mujer por excelencia, toda mujer, ha sido la curadora de la naturaleza, la que ha tenido en su poder y en sus manos el hecho de cuidar a la naturaleza. Pero para mí toda la política o toda la administración de este cuidado de la naturaleza ha estado en manos de los hombres. Luego creo que es este ecofeminismo que debemos de recuperar, ¿no? Hay otro elemento del que habéis hablado también, Andrea citaba esta alquimia, ¿no? Y tú, Víctor, también hablabas de ello. Para mí es muy especial el poder trabajar con pigmentos naturales. En mi taller puedo mezclar los pigmentos y crear mis propias pinturas. Es como un proceso de conexión con la tierra y con este poder de elaborar, ¿no? De elaborar las pinturas. Y también estas energías que hablabais, para mí es muy importante en mi serie de obras grabadas sobre guijarros, sobre piedras, ¿no? Aquí para mí existe un poco estas energías muy propias de Oriente, ¿no? Sobre el yin y el yang, estas fuerzas opuestas de la naturaleza que crean nuevas formas, ¿no? Y en estas piedras trabajo mucho la fragilidad y la dureza, ¿no? Esta piedra que parece muy dura se convierte en algo frágil cuando puedes escribir en ella tus memorias. Y el papel, que es para mí la base de mi trabajo, lo más importante, las texturas, me encanta trabajar sobre papel. El papel queda como soporte, como algo que adquiere dureza, ¿no? Este contraste para mí era importante en esta serie de piedras. También aparece el tema del collage que hablaba Cintia, ¿no? Con este viaje a Oriente, del cual pues, coloqué algunas partes de libros antiguos chinos, y después todo el tema de la grafía, de las formas, de las letras, del lenguaje. Para mí es esencial. También siempre digo que mi formación es en lingüista, ¿no? Y en mi arte es casi imposible olvidar el mensaje escrito. La poesía, la música, cualquier texto que pueda inspirar en mi obra tiene lugar en la obra misma, porque está plasmado detrás de la pintura o evidente o escondido, pero siempre hay esta necesidad de reflexión, de emoción, de comunicar.
quiero que nos quedemos con una palabra que las cuatro han tocado de alguna manera u otra y es naturaleza. Vamos a hablar de la obra y quiero hacerles una pregunta muy concreta, pero antes, Sandra, me gustaría que nos expliques un poquito cómo es que se selecciona a cuatro artistas para una exposición como esta. Hablábamos de que se le pidió a algunas que hicieran obra para la exposición, exprofeso para la exposición. Otra obra se fue seleccionando porque se encontró y destacaba, la queríamos, pensábamos que iba bien en el espacio. ¿Cómo es ese proceso? Normalmente empezamos esto, ¿no? Como una idea, como un impulso de, me encantaría poder tocar este tema. Y afortunadamente tenemos las herramientas y alrededor de nosotros todo el talento para poder empezar a indagar de qué forma puedes atacar ese tema. Entonces, surge de empezar a pensar en un tema, a leer y a reflexionar sobre el tema y automáticamente desde que piensas el tema, a mí me parece que empezamos a visualizar cosas, ¿no? Para esta exposición pensábamos en lo que hablábamos antes, ¿no? En esta fuerza natural, en esta cuestión del craft, de la artesanía, del volver a la raíz para poder tocar y transformar de forma muy artesanal y muy manual la naturaleza en esto que nos une a todos, que es la belleza y el poder del arte. Entonces, a partir de ahí empiezan a saltar ideas, ¿no? Entonces, inmediatamente piensas en, claro, deberíamos de incorporar las piezas de Cintia, trabajamos mucho con ella de forma muy cercana. Andrea la conocemos hace mucho tiempo, la queremos un montón, conocíamos su obra. Ana Karina, yo la acabo de conocer porque a mí no me había tocado trabajar con ella en otra exposición, pero de inmediato me parece que ya con una temática y cuando conoces artistas que ya tienes en tu archivo, también conoces la forma de trabajar y yo creo que también hay un componente muy especial de lo que transmite la persona, no solamente a través de su creación, sino de forma muy cercana también, ¿no? Y todos esos elementos yo creo que se hilan de una forma muy armónica en lo que estábamos buscando. Y claro, necesitábamos un poder adicional y nos encontramos un día con la obra de Nuria y fue un clic inmediato, ¿no? O sea, aquí hay otro elemento más, ¿no? Hay todo lo que estamos buscando en cuanto a esta energía creativa, el proceso, el poder, los elementos tan naturales, ¿no? Todo esto nos surgió de una forma muy automática en la obra de Nuria también, por todo lo que explicaba ya antes también, ¿no? El uso constante de la palabra y la forma en la que le explica, ¿no? Y estos elementos naturales también son increíbles y yo creo que con mucha facilidad pudimos conseguir crear un diálogo y conectarlo con esto que estábamos tratando de mostrar a partir de esta exposición, ¿no? Pensábamos inmediatamente, Andrea, y el primer elemento que me viene a la cabeza de la obra de Andrea es el fuego, ¿no? O sea, mucho de lo que he visto de la obra de Andrea, que a mí me gusta muchísimo, siempre hay una marca de fuego, ¿no? Y ahí emerge una bruja. Con Cintia, siempre que trabajamos con Cintia, vemos la naturaleza en su esplendor y Cintia tiene esta fuerza y este poder de transformar de una manera fantástica tantos elementos naturales y los convierte en una pieza de arte increíble que dice mucho, que habla mucho. Estas telas de Ana Karina en las que de pronto esto, ¿no? Se diluye un estampado de una tela que se convierte en el patrón mismo de la obra y ver estos rostros y estas aves, esta melancolía y el coser, el bordar, el sanar, el unir, que para nosotros significa mucho esto también. Entonces, creo que lo vimos muy fácil en realidad, ¿no? O sea, que afortunadamente al estar rodeados de gente que transmite tanto, este tipo de puestas en exposición son fáciles y se agradecen muchísimo también de nuestro lado, porque entras en la galería y compartes el arte y te centras en intentar
hacer tu labor de difusión como galerista con mucho gusto, con mucho cariño, y yo me sentía una bruja más también, ¿no? Y tenía esas ganas de compartir la creación de mis hermanas brujas. Con esto das muy bien pie a tratar de hablar de la obra. Sé que es difícil tratar de describir las piezas como tal, pero me gustaría que cada una visualizara una pieza en la cual se refleja parte de su trabajo, se refleja esa manualidad, ese tacto del material. ¿Por qué han elegido ese material? ¿Por qué han elegido ese proceso? Andrea. Ok, bueno, lo mío básicamente está basado directamente de la alquimia, casi una metáfora de la alquimia, pero es esta transformación de un mineral de menor valor en oro, y es más o menos lo que yo estoy tratando en esta serie, que saqué esta técnica para la propuesta de la galería, en donde yo trabajo básicamente con silicón, pero trabajo de una manera que después lo transformo en oro, ¿no? Porque trabajo con polvo de oro falso, pero oro. Pero también lo transformo en mármol, porque hay partes en que hago un tratamiento, que es secreto, que parece mármol y parece metal y parecen aleaciones, y en realidad la base todo es con una pistolita de silicón. Entonces, es una metáfora desde el material en el proceso alquímico que la bruja tenía ese poder, ¿no? De la alquimia en el sentido de tomar las hierbas de la naturaleza para sanar, o de sanar el espíritu, porque no era lo único que sanaban desde el espíritu y sanaban desde la intuición, que es una reivindicación desde lo material, es lo que yo traté de hacer, transformar un elemento cotidiano, porque son pistolitas de silicón que están en las casas, en algo, como elevarlo materialmente a un nivel que parezca mármol, que parezca algo muy sólido, que parezca, todavía sigo quemando en ciertas partes, ¿no? Porque eso es lo mío, el fuego, la piromanía, pero bueno, ese es desde como investigadora plástica, el trabajo que hice para la galería fue tratar de transformar un material de poco valor, digamos, en el sentido de que es un plástico, en algo que parezca de mucho más valor material. Ana Karina, cuéntanos. Sí, bueno, en mi caso, por un lado están las telas, está claro que este tema de las telas, no siempre utilizo telas estampadas, pero el hecho de ir a buscarlas, esto viene de México, porque yo cuando viví en México me encantaba ir por las calles estas donde estaba todas las calles de las telas, todas las calles de los clavos, todas las calles. Entonces, para mí, este hecho de empezar a buscar telas, a meterme en las tiendas, a elegir una tela que vaya de acuerdo con el cuadro que quiero hacer, todo este tema previo es muy, muy divertido, ¿no? Y luego ya viene el acto de pintar. Pero el hecho de las telas, voy eligiendo la tela para cada cuadro. Y después viene el acrílico, ¿no? También utilizo algún collage. Y por último el hilo. El hilo es, digamos, el adorno, pero al mismo tiempo también es lo que decía Sandra, el hecho de atar y de coser, el remate final, que pues a veces lo que hace es, si hay algo demasiado bonito, pues yo cojo el hilo negro y lo coso encima, ¿no? Es como tapar, pero también con un hilo rojo puedes resaltar. Así que el poder de la aguja, el poder del hilo y el momento, también reivindico el momento ese del acto de coser, que es muy aburrido, es el hecho de aburrirse cosiendo. Eso me encanta, porque me puedo tirar horas, después de acabar un cuadro me tiro otro, es como hacer otro cuadro, ¿no? Entonces es un poco el reivindicar la paciencia, reivindicar la meditación y todo lo que genera eso, ¿no? Sí.
Vamos con Cintia. Bueno, Cintia y Nuria tienen diferentes formatos, ya elegirán cada una de qué es lo que nos quieren hablar. Cintia. Sí, 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 yo utilizaba muchas técnicas, pero es igual porque cada obra tiene su historia muy particular, muy distinta. Y voy a coger la figura, porque hay una figura de papel y eso creo que habla mucho de mi trabajo, porque utilizo mi propio cuerpo para hacer la forma y el papel ahí es súper fino como la piel y es un papel que encontré en China y tiñaba el papel con los tés que yo bebía en una residencia en China. Todo tiene vida, cada paso, buscando el papel, que no entendía nada en chino. Tardé una semana en encontrar cualquier cosa. Una aguja, tardé una semana, porque nadie me entendía. Y también a mí me interesa la idea que mujeres escribiendo, Nuria, escribiendo, no solo escritoras, poetas y mujeres famosas, la mujer de cada día que no es poeta, pero escribe sus sentimientos. Entonces yo escribía lo que sentía en ese cuerpo, sin pensar, escribía. Y eso también me gusta integrar en la obra, porque es como las palabras entran en la piel, entran en el cuerpo, y a veces no se lee, no puedes leerlo, pero lo sientes. Y también es coser, yo cosí todo el cuerpo, que significa mucho, ¿no? Psicológicamente coser tu cuerpo, pero me da, wow, claro que es terapéutico, claro que después me siento aliviada casi, después de hacer una obra así. Y después añadir más cosas que yo voy haciendo, descubriendo, hojas que encuentro en la calle, en el parque, y poner mi toque, pintar un poco. Y eso también es curioso porque el año pasado, cuando vino Tim, un amigo que conocí hace, no quiero decir cuántos años, bueno, 40 años. Pero lo digo. Y me dijo, hace 40 años, dice, ¿sabes qué recuerdo de ti? Que tú siempre te fue sola en un bosque, eso fue en Francia, en un programa donde estuvimos, y fuiste a recoger cosas en el bosque. Y digo, wow, es que sigo haciendo lo mismo. Sin pensar, es muy intuitivo. Yo empezaba a recoger naturaleza y soy una mujer de ciudad, siempre vivía en la ciudad. Quizás es la falta de la naturaleza que busco, ¿no? Que siempre trabajo con la naturaleza porque me falta muchísimo. Y antes de este expo estaba haciendo más research en árboles y lenguaje de árboles. He visto muchos documentarios de árboles y me encantó. Es que me interesa casi más la naturaleza. Bueno, no quiero decir más, pero me interesa más en esta época de mi vida la comunicación con la naturaleza, entre la naturaleza y entre los seres humanos. Y eso que dijo Nuria, claro, eso de ecofeminismo, que después de la revolución industrial, que empezaba a abusar la naturaleza, la madre naturaleza estaba abusada y han sacado todos sus secretos. Entonces, yo creo que una cosa que yo quiero hacer es reponer los secretos, reponer su belleza que han tapado, han quitado. Sí. Nuria, ¿tú qué nos cuentas de tu obra? A ver,
Sí, con esto que decía Cintia sobre la naturaleza, creo que con este tiempo hemos descubierto que necesitábamos como dejar que la naturaleza siguiera su curso y la sociedad se mantuviera un poco al margen, y esto creo que ha sido lo único que deberíamos aprender de esto. Me gustaría hablaros de mis piezas de la serie Mediterráneamente, porque para mí el azul es mi vínculo con la naturaleza, porque tengo la suerte de vivir en un paraje natural donde la montaña que lo preside es azul, tengo cerca el mar que es azul, y el azul forma parte casi de mi trayectoria artística, ¿no? Pero también, por el otro lado, como decía Emily Dickinson, ¿no? Que no hay mejor nave que un libro, me gusta navegar en el mundo de los libros y creé estas pequeñas esculturas formadas con partes de libros antiguos e incluso con parte de mi obra, ¿no? Fue como una experiencia de fragmentar mi propia obra y darle una nueva vida, lo mismo que hablábamos antes del yin y el yang, ¿no? De estas fuerzas opuestas, y crear nuevas posibilidades de obras a partir de estos elementos, ¿no? También pienso que es una manera de introducir materiales diversos sin esta paciencia de la que hablaba Ana Karina, ¿no? Yo soy muy impaciente en mi obra, me gusta experimentar y que las obras sí siguen una línea, quizás dentro de una serie, pero cada una es casi una forma aparte, ¿no? También en estas obras escultóricas con fragmentos de obras y libros y papeles también, como decía Cintia, de los viajes a China, recuperar materiales antiguos de otras culturas, porque esto enriquece mucho mi trabajo, ¿no? Y la importancia también de textos con historia. Y esto empezó un poco con un fragmento literario de una autora catalana, Montserrat Roig, que ella decía que en algunos momentos se había dispersado en centenares de partículas, de fragmentos, ella misma, de piezas descompuestas, y que se dispersaba para no encontrarse. Y el proceso creativo también tiene este punto de naufragio constante, ¿no? Porque estás intentando crear, pero después de, por ejemplo ahora, ¿no? Después de una exposición que ha costado trabajo, esfuerzo, después de un proyecto, siempre tienes como un momento de intentar reencontrarte tú con tu propio trabajo y saber que tienes que ir más allá porque tienes que continuar creciendo como artista, y este es para mí un poco la necesidad vital, ¿no? Para seguir creando. Luego, con este texto de Montserrat Roig pensé, pues si estoy en algunos momentos tan dispersa en partículas, quizás debo empezar a dispersar mi obra también, y empecé con estos collages tratando de fragmentar mi obra para crear obra nueva. Y aquí salió las piezas que se llaman naufragil, que significa nave frágil, a resultas de este naufragio, y también las piezas Mediterráneamente, que están inspiradas en formas de la Mediterránea, caracolas, peces articulados, etc. Son piezas que les tengo mucho cariño porque en el momento en que las estuve trabajando fue todo este momento de salir de este naufragio creativo. Vamos a profundizar para la última parte, para esta tercera parte, vamos a profundizar, vamos a improvisar un poco en ciertos detalles. Lo que quiero es
pedirle a Sandra, que como curadora de la exposición, sé que ha visto y revisto cada pieza 20 veces. Entonces, hemos hablado hasta ahora, pues eso, ¿no? De la naturaleza, esos significados ocultos y eso que nos da toda esa fuerza, todo ese poder que nos transmite y de cómo estas artistas, cada una desde su perspectiva, pues ha transformado ciertos elementos, ¿no? Entonces, Sandra, quiero que le preguntes directamente a cada una por un detalle que tú hayas visto en una obra, un ave, una palabra, lo que sea, que tú digas, esto me gustaría saber por qué has elegido colocar esta figura aquí. Sandra. Justo hace un rato hice un pequeño vídeo de cada una de piezas de todas ustedes, porque esto, ¿no? Estás viendo la exposición y constantemente estás pensando también en los elementos que unen esta parte como tan creativa y tan artesanal en la obra de todas ustedes, ¿no? Y estamos constantemente pensando también a la hora de que hablas con alguien y que entra en la galería y de pronto tú mismo descubres una cosa que quizás no habías visto antes. Lo que me pasó esta mañana fue pensar que en todas las piezas hay un ave. En el caso particular de Nuria todavía no es un ave, pero hay un nido, ¿no? Entonces, quiero coger esas piezas, ya que las tengo visibles y que hace nada me puse a hacer vídeos de ellas. En los nidos, Nuria, en este que cogí en particular, a mí me parece que hay caligrafía por encima, ¿no? Y lo que sostiene el nido en sí, son partes de un libro. Eres muy como consciente de qué parte, qué libro, qué página estás deshilachando para construir el nido. O sea, ¿forma parte todo de la composición de la pieza? Sí, me pregunto. sí. Mira, esta serie que titulé Nidos, en definitiva, me sorprendió cuando supe que cada especie de pájaro tiene en sus genes la manera de construir el nido. Y eso para mí fue muy importante. Para mí el nido es el refugio, es la seguridad, es también donde puedes experimentar con tu creación sin tener nada exterior que estimule o que paralice, ¿no? Todos mis nidos están formados por libros, porque para mí los libros son los que de alguna manera han marcado mi trayectoria desde infancia cuando era pequeña crecí entre libros y todavía tengo libros por todas partes. Sí que para mí es importante que este libro explique algo, que sea especial. Y hay algún libro que habla, por ejemplo, sobre joyería y entonces pues esta piedra grabada tiene como una reminiscencia de una pequeña joya que tú puedes tocar, puedes acariciar la energía de la piedra, la puedes mojar, puedes hacer lo que quieras con esta piedra porque esta piedra no está tratada, sino es solo con grabado. No tiene ninguna sustancia encima que la haga particularmente frágil. Al contrario, esta energía de la piedra está puesta en esta escultura, en este pequeño nido, pero tú puedes acariciarla y puedes tocarlo, ¿no? Y en todos los libros, en todos los nidos aparecen estos libros a manera para contener esta piedra que sustenta toda la pieza. Vale, ok. Me encanta saberlo. Porque, y bueno, pasando del nido, ¿no? Se convierte en la primera ave. En realidad voy a elegir un pájaro distinto al que puse en el vídeo de hace un rato, pero Ana Karina, esta pieza que tiene varias aves y una jaula que está abierta, bueno, es una jaula sin barrotes en realidad.
Esta es una de las piezas de las que más llaman la atención en tu trabajo y a la que vamos constantemente siempre que hay alguna visita en la galería. Y a mí me llama mucho la atención, porque los barrotes, bueno, no hay barrotes, pero sin embargo el ave está dentro de la jaula. ¿Tienes algo que decir, contarme al respecto? Sabe Dios lo que... Pues, yo tú vas a ver cómo... A lo mejor un psiquiatra tiene que venir porque a veces... Mejorarle con nuestros terapeutas. Bueno, la idea de los pájaros era para que acompañaran a la mujer, ¿no? Yo siempre que he metido... no había metido pájaros hasta que me di cuenta que estaban muy solas. Y dije, pues vamos a meter pájaros para alegrar. Pero también había pájaros incómodos. Entonces, alguna vez hablaron de que si esos pájaros era el elemento masculino, pero yo, bueno, dejo que hablen y ahí también yo me reconozco, ¿no? Porque a veces no sabes ni por qué. Yo dejo mucho al inconsciente y eso te da sorpresas, porque no todo tiene una explicación, pero sí que es bueno, es verdad, que después saber por qué hacen las cosas. Es simplemente, hablo de los pájaros caídos. Los pájaros caídos es que en un jardín, en el mundo que habitamos, pues ya sabemos que los seres más frágiles son los que acaban cayendo, ¿no? Entonces, para mí el pájaro es un elemento frágil, igual que lo puede ser cualquier ser, no solo mujer u hombre. Aparezco yo como mujer, yo hablo de mi fragilidad, pero también de mis fortalezas. He roto los barrotes, pero con eso me basta y no me hace falta salir. ¿Por qué voy a salir si yo quiero estar en el refugio, como habla Nuria? Y entonces hablamos un poco de esa contradicción, ¿no? Entre lo que es libertad y lo que no es libertad. Los pájaros sí que han caído, han salido y han caído, y habla un poco de lo que sucede muchas veces, ¿no? Cuando sales de esos refugios, de la ausencia de refugio. Es una construcción pesimista. Está claro que ahí hay algo de pesimista y triste. Pero al mismo tiempo, los pájaros, cuando aparecen derechos y no están al revés, sí que siempre hay alguien que se salva, ¿no? Y el elemento pájaro sí que viene a ser como algo ambiguo. No se sabe muy bien si tiene vida o al mismo tiempo ha sido la amenaza para la mujer o al mismo tiempo acaba muriendo y acaba liberando a la mujer, ¿no? Son historias un poco que me gustaría que me la explicaran, la verdad. Es eso. No sé si te he aclarado algo. Sí, no, sí, porque claro, ¿no? Como dices, o sea, finalmente la parte final, ¿no? de la acción creativa es que el espectador complete huecos y se imagine cosas, ¿no? Esta parte también es fantástica de vuestra labor, pero siempre en el fondo tenemos el interés de precisar algunas cosas. Sí. De conocer a fondo el porqué, sobre todo cuando es una figura que llama tanto la atención. Y sigo con los pájaros de hoy y llego a Andrea, la mujer que ve. ¿Te acuerdas de...? No es un pájaro como tal, pero bueno, para mí es o sea, la forma de la tijera que está quemada y después son los ojos. Sí. Pero para mí hay alas también. O sea, yo la convertí en un pájaro en mi imaginario. Entonces, cuéntanos de la mujer que ve. Pues sí, con respecto a los pájaros que hay en mi obra y en esta tijera que se abre también, ¿no? Tiene varios significados, pero sobre todo la libertad, ¿no? Yo, para mí ese tipo del pájaro o de la tijera en el sentido que corta con algo que está aprisionando a la mujer y la libera, ¿no? Pero más que nada en esta serie que se presenta en Galería Contrast es el tema de la mujer como estatua, en el sentido de que en las estatuas tenemos a la gente que está en la historia. Entonces es una reivindicación de las mujeres desaparecidas de la historia, que han construido nuestra historia y la han desaparecido, por eso tienen formas de estatuas, de mármol, de oro y de tal, que es una reivindicación a la mujer que han quitado de la historia.
y en ese sentido es una es una mujer que ve, pero que a la vez la ven como participante de la construcción de la sociedad y de tal. Entonces es un salir, es liberar de los muros de la actividad privada de la mujer como una mujer pública y participante de la historia. Eso más o menos es a través incluso también del tema de las brujas, ¿no? La aparición de la bruja que desaparecieron no de la historia, sino de la faz de la tierra, ¿no? Genial, genial, gracias Andrea. Y bueno, mi recorrido por las aves llegó a la obra de Cynthia que se llama Bluebird, Cynthia. ¿Te acuerdas de esta pieza, no? Es me parece que es papel, sobre papel, es un transfer sobre papel. Tiene este pequeño pajarito y cuéntame. Recuerdo sobre todo también esta pieza mucho, la tengo muy, muy en mente porque la vi en tu estudio el día que fuimos a elegir la obra que venía. Y yo ese día, hago un comentario muy personal, había perdido una amiga y me acuerdo que me llenó de melancolía la pieza. O sea, fue como muy lindo ver el ave dentro de esta forma como femenina y bueno, es una de las piezas que más me gusta. Me gustan todas. Pero... el pájaro, wow. En la universidad yo hacía un curso de ornitología, sí. ¿Sabes? Que se estudia los pájaros. Y fuimos a las 6 de la mañana a un swamp, a un marsh. Pantano. Pantanos. Pantano para esperar los pájaros. Estamos ahí horas con prismáticos y todo eso me encantó. Y porque cada cosita tenías que mirar en la naturaleza, una pluma roja en el árbol. Bueno, creo que empecé ahí. Pero para mí el pájaro es femenino, es como, lo veo como madre y creo es porque cuando miro los pájaros, cuando hacen sus nidos, están construyendo su casa con mucha paciencia y es increíble para mí. Pero, y también escribía poesía sobre pájaros. Ese pájaro en concreto empezaba en un vaso de papel, no, un jarrón de papel que he hecho. Y es un proceso que hago mucho en mi obra, que empieza en una pieza y después tiene su historia. Y después hago una foto, después una transferencia, después pinto encima. Y bueno, por esta obra creo, también quería experimentar mucho. Fue una excusa de experimentar porque era una imagen que utilizaba muchas veces. Pero tiene tantos significados, pero creo que mi manera de trabajar es tan intuitiva que tendría que pensar mucho de pensar de dónde viene ese pájaro en concreto. Pero lo que me gusta hacer es mirar, tener referencias y dibujar y pintar de la referencia y después va cambiando. ¿No? Listo. Gracias, Cynthia. Y bueno, así fue el trayecto, fue encontrar, siempre vamos encontrando puntos en común y conexiones y cosas particulares en todas las piezas, ¿no? Ya que las tenemos la fortuna de verlas todos los días y ojalá que dentro de la próxima semana, que es la última semana que estará montada la exposición, las restricciones nos den un respirito y más gente se anime a pasar y visitar la exposición. Con esto vamos a terminar la charla, pero yo me voy con 2 promesas. La primera, que esta charla tenemos que volver a repetirla y hacerla crecer porque yo me quedo con ganas como de más.
de escuchar a cada una de ustedes. Y la segunda promesa es que esta exposición va a seguir creciendo. Una vez que termine Galería Contrast, nosotros trataremos de que esto que se ha creado, porque tiene una energía muy especial, porque tiene una fuerza muy vital, siga creciendo y tal vez presentarla en algún otro sitio, hacer una segunda edición aquí en la galería con el tiempo, lo que sea necesario para que esta fuerza que se ha logrado aquí siga creciendo. Entonces, Genial. Buenísimo. Bravo. Muchas regalo. gracias. Muchas gracias. Andrea, Ana Katina, Cintia, Gracias. Nuria, Bueno, Sandra en especial. pronto. Gracias. Gracias, Hasta Witches. pronto. gracias, Víctor. Gracias. Placer verla. Muchas gracias a vosotros, a todas. Gracias, brujitas. Gracias, brujas. Adiós, brujas. Adiós. Adiós, adiós.